Muy bien, alumnos, vamos a empezar con nuestra clase de aritmética. El tema se llama números decimales, clasificación y aproximación. Esto es para el sexto grado de primaria. Números decimales, clasificación y aproximación, alumnos. Muy bien. Ya vimos la semana pasada los números decimales, ¿no? Son aquellos que tienen una parte entera y parte decimal y está separada por una coma. Muy bien. Antes de empezar, ¿no?, con la clasificación y la aproximación de los números, vamos a hacer comparación. Comparación, ¿qué significa? Decir cuál es mayor y cuál es menor, o si son iguales, ¿no? Mayor que, menor que. Eso es comparación, queridos alumnos. Muy bien, alumnos. Algunos pasos a tener en cuenta para poder comparar, decir cuál es mayor o menor en dos números decimales es lo siguiente. Se iguala el número de decimales de uno de los decimales con ceros. Ustedes saben, por ejemplo, acá alumnos, el 43,71 le puedes aumentar un cero a la derecha. 43, ¿cómo sería? 710, ¿no? Muy bien. A eso se refiere. En que ambos decimales tienen que tener la misma cantidad de cifras decimales. Acá profesor tiene dos cifras y acá tiene tres. Allá, ¿y qué hago para que este tenga tres? Le aumento un cero. Nada más. Muy bien. Se elimina la coma decimal, ¿ya? Ahorita vamos a ver por qué. Y luego se compara los números como si fueran enteros. Por ejemplo, compara el 43,71 con 42,735. ¿Cómo lo haces allá? Profesor, le aumentamos un cero, justamente lo que acabo de decir, le aumentamos un cero y te queda 43,710. ¿Sí? Y bueno, ese sí que se queda igual porque ya tiene tres cifras decimales. Muy bien. ¿Y ahora qué se hace? Bueno, se quita la coma decimal, profesor. Ya no sería 43,710, sino 43,710. Y el otro, profesor, sería 42,735, sin la coma, ¿no? Y obviamente, queridos alumnos, el 43,710 es mayor que el 42,735. Por lo tanto, profesor, entonces el 43,710 es mayor que el 42,735. Muy bien. Habiéndole aumentado un cero, claro, ¿no? Para que tenga la misma cantidad de cifras decimales. Muy bien. Siguiente. Aproximaciones por redondeo, alumnos. Hay números decimales que tienen muchas cifras decimales. Yo para expresar una aproximación, decir cuánto, más o menos cuánto es el número decimal, utilizamos el redondeo. ¿Sí? Vamos a explicar esto mediante un ejemplo, queridos alumnos. Redondear el 5,68 a las décimas. Queridos alumnos, ¿cómo se llamaba esto? Se llamaba tablero posicional. Profesor, acá la parte entera es el 5. 5 son solamente unidades, ¿no? Acá, profesor, no hay decena ni centena porque el 5 es un número de una cifra. Profesor, y después de la coma se llaman décimos, centésimos, milésimos. ¿Se acuerdan que hicimos la semana pasada, la clase pasada? Muy bien. Alumnos, vamos a colocar el 5,68 en este tablero posicional. Muy bien. Luego, ¿qué hacemos? Ya. Pintamos la cifra que te están pidiendo que redondees. El profesor dice a las décimas. Ya, profesor, entonces pintamos las décimas, que es el 6. Muy bien. Todo lo que esté antes del 6, cópialo igual, profesor. 5, y todo lo que está después del 6, profesor, no lo copies. ¿Sí? Ya, profesor, entonces 5, profesor, y acá debajo del 6, ¿qué pongo? Ya. Yo quiero que observes el 6 y qué cifra le prosigue al 6, profesor, el 8. Ese 8 que está después del 6, ¿es mayor que 5 o menor que 5, profesor? El 8 obviamente es mayor que 5. Por lo tanto, profesor, acá sería 7. Se le aumenta uno más. Ya, profesor. Como el 8 es mayor que 5, al 6 se le aumenta 1, que es 7. Ya, profesor. Entonces, 5,68 es, redondeándolo, es 5,7. Redondeando a la décima, ¿no? Muy bien, queridos alumnos. Muy bien. Tienen que, acá, bueno, acá saben cómo yo lo hago. Yo lo pinto, la cifra que voy a redondear, ¿no? Muy bien, queridos alumnos. Muy bien. Siguiente. Clasificación de los decimales, alumnos. Queridos alumnos, los números decimales o decimales simplemente se pueden clasificar en dos, pueden ser de dos tipos, decimal exacto y decimal inexacto. En el decimal exacto, dice, tiene una cantidad limitada o finita de cifras decimales. Ya, profesor, 8,71. Tiene dos decimales, profesor, dos cifras decimales. Profesor, el 33,215 tiene
3 cifras decimales. Profesor, el menos 2,7486, o mejor dicho, 7486 tiene 4 cifras decimales, profesor. Ah, ya. Entonces, como acá tiene un número finito, limitado de cifras decimales, entonces decimos que es un decimal exacto. Que no es infinito, pues, alumnos. ¿Sí? No es infinito. Ustedes saben, infinito es 1, 2, 3, 4, 5, y así hasta el infinito. ¿No? Muy bien. Entonces, un número decimal exacto tiene un número finito, limitado de cifras decimales. Muy por el contrario, número decimal inexacto tiene una cantidad infinita, ilimitada de cifras decimales. Muy bien. A su vez, queridos alumnos, los números decimales inexactos pueden ser de 3 tipos. Acá le voy a poner, sí, dice 1, acá le voy a poner 2 y acá le voy a poner número 3. Pueden ser de 3 tipos, alumnos. Muy bien. El primer tipo se llama decimal periódico puro. ¿Qué quiere decir esto? Allá ponga mucha atención. Un decimal periódico puro es aquel decimal que tiene infinitos decimales, pero todos esos decimales se repiten y a ese número que se repite se llama periodo. Profesor, acá es 0,66666666 hasta el infinito. Entonces, como yo sé que va a continuar el 6 infinitamente, el periodo es 6, profesor. Muy bien. Y se representa, queridos alumnos, con 6 y un sombrerito arriba, ¿no? Una curvita, un sombrerito. 0,6 sombrerito. Muy bien. Decimal periódico mixto. Profesor, acá es 4,532, 32, 32. Profesor, entonces acá lo que se está repitiendo es el 32. Muy bien, entonces el 32 es el periodo. Acuérdate, en un decimal lo que se está repitiendo se llama periodo, profesor. Muy bien. Ahora, ¿pero por qué se llama mixto? Queridos alumnos, porque antes del periodo, que es 32, 32, 32, que es lo que se está repitiendo, hay un número más. Ah, ya, profesor, entonces no es un periódico puro, porque acá hay un número más, el 5, profesor, ¿no? Muy bien. Observen acá. 4,5, 32 con un sombrerito. Queridos alumnos, este sombrerito solamente está sobre el 3 y sobre el 2. Sobre el 5 no está porque el 5 no es parte del periodo. Por eso se llama mixto. Antes del periodo hay un número, ¿sí? Allá, profesor. Antes del periodo está el 5. Muy bien. ¿Y el periodo cuál sería, profesor? Lo que se está repitiendo. 32, 32, 32, 32. Ese sería el periodo. 32. Queridos alumnos, ahora decimal irracional. Sí, bueno, esto no voy a profundizar mucho, alumnos. ¿Se acuerdan de este numerito que está por acá? ¿Cómo se llama? Se llama el número pi. ¿Qué es un número irracional? Es aquel número decimal que tiene infinitos decimales y no tiene periodo. Por ejemplo, observen acá, alumnos, en estos dos, los decimales son infinitos. Pero tú sabes que acá 6, 6, 6, 6, 6 se va a repetir el 6 infinitamente. Acá, profesor, el que se va a repetir infinitamente es el 32 porque es el periodo. 32 y así hasta el infinito y nunca acaba. Pero se va a repetir el 32. Pero acá, alumnos, en los irracionales, tú no sabes qué número se va a repetir. De hecho, ninguno se repite. Son infinitos decimales y todos diferentes. Entonces, en un decimal irracional como pi, que es ese número 3,14, 15, 9, 2, 6, 5, 3, 9, hasta el infinito, punto suspensivo, no se repite, profesor. Acá no hay periodo, no hay número que se repita. Muy bien, esto, alumnos, no está en su libro, pero yo quería de todas maneras explicárselo. Muy bien. Queridos alumnos, creo que con esto ya podemos dar inicio a eso que ustedes ya saben, a nuestros ejercicios. Muy bien. Ejercicio número 1 dice, coloca mayor o menor o igual según corresponda. Queridos alumnos, 4,55 con 3,981. Profesor, acá hay que aumentarle un decimal más. ¿Por qué, profesor? Para que tenga la misma cantidad de decimales, profesor. Allá, profesor, acá ahora sí tiene 3 y acá también tiene 3. ¿Qué más, profesor? Le borrábamos la coma momentáneamente. Allá, profesor, 4.550 con 3.891. ¿Cuál es mayor? Obviamente, profesor, el mayor es el 4.550. Muy bien. Y bueno, no te olvides de volver a aumentarle la coma donde estaba. Muy bien. Profesor, ¿acá cómo sería? Profesor, acá hay que borrar la coma. Borramos la coma. Y bueno, el 0 a la izquierda, ¿no? Ah, ya, profesor, sí.
Queridos alumnos, ¿cuál es mayor, el 752 o el 725? Profesor, obviamente el 752 es mayor. Muy bien, es mayor que. Y bueno, acá es 0, acá también es 0, muy bien, ahí está. ¿Sí? Tiene que volver al principio. Muy bien, queridos alumnos. Obviamente acá no era necesario aumentar más decimales. ¿Por qué? Porque, profesor, acá ya tienen 3 decimales ambos números. Muy bien. Acá, profesor, acá sí hay que aumentarle, profesor. 2,60. Ah, ya, profesor, y ahora ya tienen 2 decimales cada uno. ¿Qué más, profesor? Hay que borrar la coma decimal. Profesor, obviamente el 266 es mayor. Allá, profesor, mayor. Bueno, profesor, y no se olvide de volver a ponerle las comas que estaban en un inicio. Muy bien. Y acá, profesor, acá ya tienen 2 decimales ambos. Entonces, profesor, le borramos la coma. Profesor, acá el 613. Evidentemente es mayor, profesor. Entonces, 6,13 es mayor que 6,12. Muy bien, queridos alumnos. Y bueno, ¿verdad? Para que esté como en el principio, profesor, hay que borrarle los ceros. Muy bien. Ahí está. Ahora sí estaba como estaba de un principio. Muy bien, queridos alumnos. Todos salen mayor que, mayor que, mayor que. Muy bien, queridos alumnos. Siguiente ejercicio. Ejercicio número 2. Coloca mayor o menor. Ah, ya, profesor, nuevamente. Profesor, antes de... ¿Por qué acá no hacemos que directamente? O sea, profesor, obviamente, profesor, el 27 es menor que 29, ¿no? Sí, profesor, acá los dos tienen la misma cantidad de cifras decimales. Y si le borramos, allá, profesor, 27 es menor que 29. Muy bien. Profesor, acá hay un número decimal y una fracción. ¿Qué hacemos? Convertimos ese número decimal a fracción. Allá, profesor, cuando tienes una fracción así y el de abajo, el denominador de la fracción es 100, 10, 1000, allá, profesor, lo que se hace es copiamos el numerador. Profesor, el numerador es 156. Muy bien. A ver, un poquito más acá. Ahí está. Profesor, ahí está. Pero, profesor, acá hay 2 ceros en el denominador. El denominador es 100 y tiene 2 ceros. Entonces tiene que ir, profesor, una cifra decimal, 2 cifras decimales. Muy bien. Sería, profesor, entonces 1,56, queridos alumnos. Muy bien. Profesor, entonces hay que comparar 1,56 con 1,56. Profesor, 1,56, yo no voy a explicar a alumnos que 1,56 es igual que 1,56. Entonces son iguales, profesor. Ninguno es mayor que el otro. Muy bien. Queridos alumnos, profesor, acá hay que igualar la cantidad de decimales. Profesor, acá hay, ahora sí hay 3 decimales, ¿no? Al 71 que estaba le aumenté un 0, 710. Allá, profesor, entonces, ¿qué más hacemos? Borramos los decimales, la coma, mejor dicho. Muy bien. Profesor, obviamente acá el 710 es mayor que 699. Ah, ya. Entonces el 0,710 es mayor que el 0,699. Profesor, pero acá el 0 a la derecha lo eliminamos. Muy bien, queridos alumnos. No se olviden de igualar la cantidad de decimales, ¿ah? No me vayan a hacer esto, profesor. Acá le borramos. Y obviamente 71 es menor que 699. Esto es incorrecto, alumnos. Tienes que igualar la cantidad de decimales y después le quitas la coma. Muy bien, queridos alumnos. Siguiente ejercicio. Ejercicio número 3. ¿Cuántos decimales inexactos hay en los siguientes números? Muy bien. Profesor, este de acá, alumnos, yo les pregunto, ¿es exacto o inexacto? Profesor, es inexacto. ¿Por qué? Porque hay punto suspensivo. El 555 se repite hasta el infinito, profesor. Entonces es inexacto. Profesor, y acá, profesor, acá no hay punto suspensivo, pero hay un sombrerito arriba del 48. Entonces también se llama, es un inexacto, porque también va hasta el infinito. 48, 48, 48. Inexacto, acá, queridos alumnos. Muy bien. Profesor, este sí es exacto, profesor, 2,15. Solamente tiene 2 decimales. Claro, profesor, muy bien. Sí, ¿no? Profesor, el de abajo, el 45,66666 punto suspensivo, es inexacto, profesor, porque tiene una cantidad infinita de decimales. Y el 0,69 con un sombrerito, profesor, también es inexacto, porque sería 0,69, 69, 69 y así hasta el infinito, ¿no? Muy bien, queridos alumnos.
Muy bien. Y profesor, y el de abajo es 5,0555, profesor. Como hay un punto suspensivo, también es inexacto. Muy bien. Ah, ya, profesor, entonces todas son inexactas. Claro, excepto la tercera, ¿no? Sí, profesor, en la tercera sí es exacto. Entonces, ¿cuántos números decimales hay inexactos? ¿Cuántos? Allá, profesor, inexacto hay 1, 2, 3, 4, 5. ¿La respuesta cuál sería? Respuesta, hay 5 decimales inexactos. Muy bien, queridos alumnos, muy bien. Siguiente ejercicio. Ejercicio número 4, alumnos, ya para finalizar con nuestra clase de aritmética. Dice, redondea 12,563 a los centésimos. Muy bien. Queridos alumnos, para yo redondear voy a poner el tablero posicional. Acá va la parte entera y acá va, profesor, la parte decimal. Muy bien, profesor. Acá la parte entera es 12. Entonces, profesor, unidad decena. 12, coma, ¿verdad? Acá se le agregó una coma. Uy, profesor, acá es 12, sí, 12. Muy bien, coma, profesor. Ahora la parte decimal. ¿Cómo era, profesor? Décimas, centésimas, milésimas. Profesor, y el número, la parte decimal es 563, 563. Ah, ya. Luego, ¿qué hacíamos, queridos alumnos? Bueno, acá le voy a aumentar. ¿Sí? Ahí está. Profesor, acá dice que hay que redondear a los centésimos. Busca los centésimos, profesor. La cifra de los centésimos es el 6, profesor. Muy bien. ¿Se acuerdan qué hacíamos antes, profesor? Antes de la cifra que yo he pintado, copia todo igual. Allá, profesor, 12,5. Y después, profesor, no copiábamos nada. Ya. Ahora, profesor, abajo del 6, ¿qué pongo? Profesor, lo que se hacía, ¿se acuerdan qué era? Observen. La cifra que le sigue al 6, que es 3, profesor, los milésimos, el 3, ¿sí? ¿Es mayor o menor que 5, profesor? Obviamente el 3 es menor que 5. Y como es menor que 5, se copia el mismo 6. Nada más. Muy bien. Ah, ya, profesor. Entonces sale 12,56. Muy bien. La respuesta sería 12,563 es, perdón, redondeado a los centésimos, es ¿cuánto, profesor? 12,56. ¿Se acuerdan cuando hicimos aproximaciones? Ah, no, aproximaciones, ¿no? Eso es parecido a las aproximaciones. Bueno, no sé si con ustedes lo habré hecho, queridos alumnos. Muy bien. Bueno, creo que con eso ya podemos concluir. Este video me ha quedado algo largo, alumnos, pero vale la pena explicar paso por paso. Muy bien, espero que se me haya comprendido todo, alumnos. Recuerden que si tienes alguna duda o consulta, me la hagan saber a través de Zoom. Muchas gracias por su atención, alumnos. Nos vemos en la próxima clase.